de la destrucción del templo, las señales del fin. Hoy estaremos trabajando en este segundo episodio, Luis, lo logramos. Lucas capítulo 21, versos 5 al 19. Qué introducción más apoteósica, te estoy mirando ahí. Yo apocalíptica. estaba leyendo aquí el texto y dije, wow. Eso se parece como que a los titulillos que hay aquí en el texto. Por eso te miré así como que... ¿Tú te acabas de copiar de la Reina Valera 1960 de casualidad? Me acabo de copiar de los dos subtítulos. Copyright, por favor, abajo. Así que, mira, hoy vamos a estar hablando de Lucas 21, del 5 al 19. Pero en vez de estar leyendo el texto completo corrido hasta el versículo 19, hemos decidido que lo vamos a dividir en tres secciones. Del 5 al 7, del 8 al 13 y del 14 al 19. ¿Está bien? Así que vamos a hablar primero del 5 al 7, que lo voy a dar lectura ahora, y luego entonces comentamos y seguimos, y así es más fluido. Mucho no más hay fácil. que estar 2 horas leyendo, ¿está bien? Mucho más fácil. Me parece muy bien. Luis, para servirle, corillo. Samuel Feo. Ahí está. Así que... Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder o para suceder? El texto nos empieza planteando a los discípulos sorprendidos con la belleza del templo. Bueno, sorprendido porque es que el templo está hermosísimo. Está majestuoso. Es como cuando nosotros vamos a alguna de los monumentos de, qué sé yo, ¿cómo es que se le llama eso? Las 7 maravillas, de las maravillas del mundo. ¿Tú has ido alguna? He visto alguna. ¿Por internet? Sí. Ok. Pero nunca he ido a ninguna. Ok. ¿Tú has ido a alguna? Yo tampoco, no. Ah, bueno, pues exactamente. Pero cuando uno la dice wow. Wow. Como que Exacto. wow. Y tú ves la foto y dices wow. Ahora imagínate. No, pero para ellos es más importante porque esto no es simplemente algo maravilloso, sino que es su lugar de adoración. La estatua más cerca que he visto es el dedo de Colón así. La vida entera del judaísmo está alrededor de la estructura de ese Sí, de ese o sea, templo. que no es solamente que es hermosísimo, que es grande, que se empezó a hacer en el 19 antes de Cristo. Que no fue hasta terminado en su totalidad hasta el 64. Quiere decir que Jesucristo no lo vio terminado. Jesucristo no lo vio terminado. Eso está apoteósico también. Si tú lo dices. Así que cuando está pasando este texto y ellos lo están viendo, dicen que el texto está hermoso y todo lo demás. El templo está hermoso, el texto también es hermoso, pero el bonito. templo está hermoso y dentro de eso aún no está terminado, así que imagínate. Y ellos están viendo este espacio altamente majestuoso y Jesús automáticamente le contrarresta esta idea de la gloria de lo terrenal. Sí, es como tú cuando te quieres sacar un selfie, qué sé yo, mucha gente se quiere sacar un selfie la Torre de Pisa porque quiere estar como que así aguantándola o algo así. ¿Te has visto eso, tren? Como sí. Que quieres sacarse la foto así. Y de la nada, cuando tú estás lo más contento de sacarte una foto, de la nada dices, no va a quedar Pisa sobre Pisa, que aguante esto. No va a quedar Pisa sobre Pisa. Sí, la Torre de Pisa, ¿entiendes? Sí, entendí el comentario. El chiste. Chistoso. Wow. Sí, gracias. Pero el punto es que Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra, No va a quedar piedra sobre ese templo. Entonces, es complicadísimo. Pero un contraste dramático. Porque no solamente es el lugar donde Dios está o es el lugar donde se reúne para dar el culto, sino que también... No, para ellos es el lugar donde Dios habita. Exacto, donde Dios habita, pero adicional a eso es un monumento para su pueblo que lleva construyéndose casi 100 años para ese tiempo. Ya. Tú sabes que esto es algo importante culturalmente, socialmente, arquitectónicamente, es algo muy importante para una colonia tener un templo así. Y entonces la contestación de ellos es, ¿cuáles son las señales de esto? Sí, porque es que esto está terrible. ¿Cuál es la evidencia? Y Jesús instantáneamente nos vuelve la situación a otro tema, lo cual es interesante. Se aleja de lo específico del templo, de lo material. Y claro, hace la expresión de lo temporal, pero rompe con eso y nos habla más allá de la temporal, de esta estructura física hermosa, gloriosa, lo que sea, y decir, ya esto temporal pasará. Vamos a hablar de otro tema cuando ellos le proponen que lo de las señales. Y yo creo que dentro de estos primeros versículos hay una clave teológica muy importante que podemos hablar acerca de esto, es que ellos están viendo la hermosura del templo y de lo bonito que es, pero cuántas veces nosotros nos enfocamos en lo que son las estructuras nuestras, ¿verdad? Y no necesariamente ahí está lo primordial. Me refiero a las estructuras, a templos arquitectónicos, sí, claro. a cómo se ve todas estas cosas, cuando no necesariamente son lo más primordial en nuestra vida. No necesariamente ni nada, eso no es lo primordial. No lo es.
Así que en ese Son lugares sentido, útiles, son lugares importantes. son hermosos, Sí. pero no va a caer piedra sobre ellos. Lo que Pero dice no va a Jesús quedar piedra sobre este piedra. texto. Ni sobre el templo, que obviamente se asume por la conexión que Lucas está planteando de que Jesús está prediciendo la destrucción del templo. Pero no solo eso, sino que se puede extrapolar al fin del tiempo. Y se puede extrapolar a cosas que nosotros vemos y que nos acercamos a ellas simplemente por la hermosura del momento, pero no necesariamente que eso significa lo que sea lo más importante en nuestra vida. Bello. Así que hay cosas que se van a derrumbar y no son importantes en nuestra vida. Esa es el primer coyuntura de predicación hasta ahí. Ya Sí, expresada. aquí ya tú tienes ahí como que... Ya ahí tú pasas un Como que sermón. tú pasas un clase de sermón con Pasas eso. un sermón. Como que qué cosas son las que te tienen embelesado y no te están haciendo enfocarte en lo primordial. En muchas ocasiones yo me presento frente al texto y el texto es hermoso completo. Y como uno predica, ¿verdad? Durante años y años sobre los mismos Si tú textos. estás más de 9 años en la iglesia, vas a predicar por unos 3 veces de este texto. Y a veces, muchas veces yo cojo dentro de la pericopa 2 líneas, Claro. un solo versículo. Y lo que hago es que aunque no desatiendo totalmente todo, Claro. pero me concentro en que mi En mensaje... un aspecto. en que En mi un mensaje aspecto salga. del texto. Y ya con lo que acabamos de decir, ahí hay tela para cortar para hacer Sí, porque múltiples sermones. es que a veces nos enfocamos en que sí, queremos explicar todo el texto y queremos hacer un sermón que dure 1 hora y pico. Y cuando hacemos eso, terminamos sacándole todo el jugo al texto. La gente no nos escuchó porque después de los media hora, además, desde antes, de los 20 minutos, ya la gente está ahí como cabeceando. Si no le hace un chistecito o algo así para que se despierte y vuelva a captar tu atención. Así que en ese sentido, gaseaste el texto. Cuando vengan 3 años más y estés en la misma iglesia, ¿de qué vas a predicar en ese texto? Bueno, la verdad es que las experiencias de la vida te van dando estrategias nuevas, pero le diste un golpe ahí bajo a muchos compañeros que predican 45 o 1 hora. Ahora está del bien que texto. prediques 45 minutos, pero enfócate en un aspecto. En un aspecto. No trates de tocar todas las partes del sermón o todo lo que la riqueza de este texto tiene en un solo sermón, porque te va a volver a tocar predicar de él. ¿No te ha pasado, y esto es un paréntesis bien breve, pero no te ha pasado que tú vas a escuchar a alguien predicar, o quizás cuando estabas comenzando, y que tenías tanto deseo de predicar que quisiste predicar de toda la escritura utilizando un solo texto? Claro que sí. Sí, eso pasa. Y al que lo está haciendo es bien gozoso, pero el que lo está escuchando. Prediqué 1 hora y media ese día. ¿De verdad? De Génesis a Apocalipsis. No, estaba predicando el Evangelio de Juan, de un capítulo de Juan, pero hablé de todo. De todo Juan. Sí, no, hablé del capítulo, hablé de Génesis, hablé de un montón de cosas. Prediqué como 1 hora y media. Ok. Y después hice un llamado y me puse a orar por la gente. Y ese culto duró un montón. Y la gente estaba en shock. Era un culto de jóvenes para completar. Bendito. Pero esta fue mi primera vez que prediqué. Nadie me había enseñado esto. Ah, la primera vez que yo prediqué como 8 minutos y me bajé ahí avergonzado. Dale, vamos a seguir el texto. Saludos a mis amistades allá en la iglesia metodista de Torrimal que escucharon mi primer turno, hermano. No eran metodistas los que escucharon, así que eran ¿Los pentecostales. tuyos eran en ese pentecostales? tiempo. Sí, neopentecostales. Interesante. Así que el pastor también predicaba bien largo en ese tiempo, así que no era como que... Exacto, era no le chocó. Era el ejemplo que yo había Claro. visto, como que pues, el pastor predica largo. Yo prediqué 8 minutos porque no sabía que había que predicar. Oye, yo me creía ahí, ¿me entiendes? Claro, sí. Muchachos, me acuerdo que en una cogía una sombrilla, la abrí y le dije, toma, para que no te caiga tanta agua. Se la dije. Terrible, de verdad. ¿Durante el sermón? Durante el sermón. Ah, no. Qué fuerte. Bien fuerte, te digo que fue la primera vez, hice muchas cosas que hice mal. Ok. Pero Pero en el la puedo contexto darme- estaban mal. No. Ok. O sea, nadie me regañó, nadie me dijo nada. Al contrario, la persona después pasó al frente y yo por ahí. El de la sombrilla. El de la sombrilla. Yo me voy de la No, iglesia. muchachos, imagínate. Quizás no me voy, pero. Tú me haces algo así, ofendería te contigo. ofenderías, claro. Sí, Yo me sí. ofendería si me hacen eso hoy en Sí, día. está fuerte. Pero en aquel tiempo, pues qué sé yo, en ese contexto que no era el más saludable. Bueno, se predicaban estos Última textos. pregunta que te tengo. ¿Qué Sí. edad tú tenías para eso? Yo estaba empezando high school, en décimo. Diantre. En décimo. Santo Dios. Ok, vamos a continuar. el texto. Entonces, estos tipos de textos se predicaban en esa iglesia y cuando se hablaba de esto, siempre era como para meter miedo. Claro. Los textos apocalípticos, Eso son terror. sí, era para meter terror, tú sabes, y me daba muchísimo miedo con esta idea de que, que será atada, tú sabes, como que Claro. es un revolú, me metía mucho miedo Sí, sí. y me daba como que cositas, le cogí Y cringe. eso es una de las cosas que nosotros queremos
acercarse, hay muchas formas de acercarse al texto. Esto que estamos hablando de cuando tú estabas empezando, de cuando yo estaba empezando, hay muchas formas de acercarse al texto, unas más saludables que otras. Y aunque definitivamente nosotros lo que vamos a hacer son aproximaciones nada más, tratamos de hacer aproximaciones que sean relativamente saludables. Es correcto, es correcto. Y dentro de eso, pues ya por lo menos ahí ya tienes para hacer múltiples sermones, como que puedes pensar en cosas que están, ¿verdad?, de acuerdo al contexto de cada uno de nuestras iglesias. ¿Has te dio clase de Ediberto? Sí. Ediberto siempre mencionaba cuando me dio clase a mí, que fue unos añitos antes. ¿Antes que naciera la nieta o después? ¿Los nietos o después? Pues yo no lo sé, yo creo que... Porque cuando se hizo abuelo dicen que fue más suave. Más benévolo. Eso siempre me decían los pastores ya mayores, me decían, tú puedes estar Ediberto después que nació el nieto. Cuidado con lo que dices, Sí. hay una línea finita. No, pero es que siempre decían eso porque decían que antes era más estricto. Pues yo no sé. Yo conocí a un Ediberto muy pastoral conmigo. Él fue muy pastoral conmigo, yo lo agradezco mucho. Yo no sé si había nacido o no, pero yo creo que él siempre fue muy pastoral. Pero él tenía un comentario bien interesante. Él decía que uno tenía que andar con la Biblia en un brazo y con el periódico en el otro. ¿Alguna vez lo escuchaste mencionar eso? Claro. Y eso para la mí... cita no sale de él, ¿verdad? ¿De quién es eso? La cita no sale de él, la cita sale de este teólogo, Karl Barth. Mira para allá. Si no me equivoco, Karl Barth, que decía que había que andar con la Biblia en un lado. Pero no me quites la ilusión de que es de Ediberto. Para mí es de Ediberto. Yo no me he leído a Barth. Así que, pero yo no me lo he leído. Así que ese es de Ediberto. Entonces, Ediberto decía eso. Y muchas veces cuando nos acercamos al texto, una de las cosas importantes para darle contenido y que tenga profundidad y que enganche con la iglesia es poder hacerlo a la realidad de lo que se está viviendo, que es lo que significa la cuestión del periódico. Contextualizarlo, ¿no? Hacer una buena hermenéutica. Tenemos este mensaje en este tiempo, esos primeros versos, en este tiempo donde tienes tanta gente preocupada con todos los conflictos que están pasando en el mundo, con todo esto. Esa parte nada más es un tremendo preámbulo y lo que viene ahora pues va a dar ahí sobre el clavo. Sí. Eso que viene ahí por ahí para abajo. Él entonces dijo, mirad que no seas engañado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambre, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Todo tipo de cataclismos es presentado. A nivel cósmico, la tierra temblará, habrá guerra, habrán todas las cosas que incluso hoy día se siguen diciendo que son elementos que señalan el fin de los tiempos. Pero todo esto son simplemente señales que han pasado a través de todo. Que han pasado a través de toda la historia. Y todo el tiempo. O sea. Y que es una constante. Y que vuelve a pasar un terremoto y nos asusta. Decir, ¿será este el fin de los tiempos? ¿Tú piensas eso cuando sientes un terremoto? No, pero mucha gente lo piensa. Pero alguna gente lo piensa, sí. Especialmente si son bien devastadores. Sí. Y con la guerra especialmente. Y más cuando pasa en otro lugar y entonces tú dices, ay, te dicen como que mira, estás viendo esto y tú ves tantas noticias que están pasando en corrida y dices como que, hey, está pasando algo aquí. Y nosotros hemos tenido nuestros propios eventos así que se ven apocalípticos, como María fue un evento súper apocalíptico. Y de las plagas, nosotros vivimos COVID. Los terremotos del 20... También, y COVID como para hablar de las plagas. También. Pero entonces el texto nos está planteando, pareciera que Jesús nos está diciendo con claridad, todas estas son cosas que tienen que pasar, que son parte de, pero no se deje engañar, esto no es. Y no se deje engañar, lo lleva más allá, porque también dice, de la gente que va a decir, yo soy. Y eso está bien interesante porque hoy en día se levanta un nacionalismo cristiano o en el sentido de que si tú eres cristiano tienes que votar por este tipo de personas o tienes que ser afiliarte a este tipo de partido. Y yo recuerdo mucho, la primera vez que yo voté, usó una campaña desde el altar diciendo por qué tenías que votar y por qué no, bro. Eso estuvo bien fuerte y todavía eso hoy en día se ve y en muchas ocasiones se utilizan estos tipos de textos como para decir enseñanzas para decir, bueno, es que si tú eres cristiano tienes que hacer esto o tienes que afiliarte a estos lugares o a estas cosas
y no necesariamente se aferran a cuestiones de la justicia, del amor, de la paz que enseñaba Jesús, sino que se van por vías políticas o por otras vías para simplemente aferrar y decir, bueno, por el nombre de Dios yo utilizo esto para que me des tu voto o para que categorizarte por X o Y persona, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes que hace la literatura apocalíptica, que aunque es algo que debería movernos a la esperanza, muchas veces se utiliza en última instancia, lo que estás planteando es cómo se utiliza de muchas formas de terror, porque ese asunto de, vota por esto, es porque las consecuencias de lo otro es catastrófico. Claro. Y bueno, ese fenómeno yo nunca lo he vivido. ¿De verdad? Yo creo, no sé si es... Bien movimiento. Antes de que saliera aquí en Puerto Rico, antes de que saliera el partido de Proyecto de Dignidad, había un momento, vota por valores. Muchachos, eso fue terrible. Pero yo pienso que la razón por la que yo no lo he visto es por el contexto donde yo he estado viviendo la pastoral y donde he estado viviendo la espiritualidad. Porque no sé cuán ese fenómeno sea un fenómeno que no se reproduzca tan claramente en las zonas metropolitanas o que en las zonas metropolitanas sean más exclusivos de los sectores más conservadores. Estoy completamente de acuerdo. Porque si uno escucha esas nociones, y especialmente como que del laicado, pero nunca lo he escuchado desde un púlpito. Pero sí he visto personas que tienen un corte más conservador y que entonces se van por ahí. Sí, no, y que lo menciono más que todo porque en el aspecto dice, no seas engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Claro. Y muchas personas vienen a decirte, no, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero al final no necesariamente están reflejando la vida de Cristo. Y sí que creo que no solamente... ¿Y dónde está tu discernimiento ahí? Ahí eso es lo que voy. Él no necesariamente nos habla acerca de los tiempos del fin, sino que nos está diciendo, hey, tienes que estar avispado, estar atento para que entiendas que es a través del todo, no es a través de una acción, porque está a favor de esto, pero todas las cosas que hace por detrás, ¿me entiendes? Es complicado eso. Siempre que la política y la religión se entrelazan, uno debe estar altamente preocupado. Completamente preocupado. Porque pues la historia no nos ha dado buenas señales de que eso... Con ninguno en ese sentido. Y es que la realidad del caso es que cuando miramos a Jesús, tenemos que mirar un aspecto de justicia, de amor, de paz, de equidad, de estar ahí presente. Lo cual nos debe mover a unos pensamientos y movimientos políticos, pero no puede ser algo que se utilice como politiquería. Claro, completamente. Ni para decir, porque yo soy así, tienes que votar por mí, porque todos tenían eso. Así que en ese sentido, podríamos ser engañados a través de eso, pero también hay gente que se levanta hoy en día para engañar con esto del evangelio de la prosperidad. Y que termina diciendo, no, pero es que si tú quieres ser sanado, pues pacta con Dios y da 1,000 para que Dios te dé 100,000. ¿Me entiendes? Hay muchas manifestaciones de eso. Creo que el texto no nos está hablando de esa experiencia tan cercana. Claro, no nos está hablando acerca de esa experiencia tan cercana, pero está hablando acerca de lo que muchos vendrán en mi nombre diciendo quiénes son los representantes de Dios y tendríamos que estar avispados de las situaciones que pasan. Pero se puede ver en tantos niveles como los que está presentado también. Perfecto. ¿Y cómo es que termina ese último verso que menciona, que leíste? Mas no vayáis en pos de ellos. No, de la pericopa. De la pericopa. Y esto será ocasión para dar testimonio. O sea que con todas estas cosas apocalípticas los llevarán o será ocasión para dar testimonio. Préstame la escritura. Dentro de eso, el gran issue aquí es cómo trabajamos porque claro, si vamos a hablar del texto bíblico, hablamos de que Lucas está escribiendo después del año 70. Sí. Y dentro de eso, hay una aclaración importante que hay que hacer. Jesús está prediciendo la destrucción del templo. No obstante, Lucas, como escritor, quiere hablarle a su comunidad de fe que sabe que el templo fue destruido, porque cuando él está escribiendo ya pasó esta situación. Cuando él está escribiendo a esta gente. Así que, en cierto modo, él sabe que ellos están siendo perseguidos a causa del nombre del Señor. Él sabe que están pasando estas cosas y es un cierto modo, una manera de cómo Lucas quiere llevarle una esperanza a una comunidad para recordarle y decirle, ¿sabes qué? Jesús habló de esto. Pero es que me encanta que no es solamente una esperanza, es que es una esperanza con el reconocimiento directo del sufrimiento. Muchas veces cuando nos acercamos a la espiritualidad y nos acercamos a los contextos de iglesia, se nos vende un evangelio que nos va a librar del sufrimiento. Y Jesús, bien claramente, esos versos 12 y 13 son súper poderosos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán manos y perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Eso pareciera... Yo no sé si tú lo ves así, pero yo no encuentro eso súper fuerte. Claro.
Yo lo encuentro es bien directamente te está diciendo, van a venir procesos en los cuales vas a pasar por sufrimiento, y lo encuentro incluso más radicalmente fuerte cuando lo comparas con el próximo verso, verso 13, donde dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Lo que pasa, incluso el sufrimiento puede ser utilizado de parte de Dios en la vida de nosotros para dar testimonio a los demás. completamente. Y es que lo que pasa es que no podemos vivir con o ver una perspectiva de la fe y la religiosidad como que siempre estamos con una teología de la gloria, de que siempre estamos ganando, de que siempre estamos arriba, de que Dios siempre, esta idea de como cristiano no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, de que siempre estamos ahí. ¿Cómo podrá estar triste? Y como empezamos a mirar entonces el texto como desde los ojos de la teología de la cruz, y comenzamos a mirar y decir, ¿sabes qué? La vida también tiene momentos duros, así como la cruz. Y el hecho de que Jesús mismo fue a la cruz del Calvario es un momento donde encarna Él mismo el dolor y el sufrimiento mayor. Así que, así como Jesús vivió esos momentos difíciles, nosotros también los vamos a vivir. No es como que nuestra vida va a ser de color de rosa. Pero a la gente se le hace en general, yo he visto, más fácil entender que Jesús cargó las penas y llevar eso a algo muy lejano a la experiencia de ellos, que ellos no tengan necesariamente por qué experimentar nada de esto. Completamente. Pero Jesús les está diciendo que dentro de todas las cosas que pasarán guerras, que pasarán señales, que pasarán muchas cosas, entre las cosas que pasarán será, y eso, obviamente eso se le está hablando a esa gente que serán perseguidos, porque este contexto apocalíptico es para esa gente que está escuchando en ese momento, pero que incluso dentro del sufrimiento que tendrán, incluso eso Dios también lo puede utilizar lo utilizará para que sea de testimonio. Y en nuestro tiempo, haciendo la extensión a nuestro tiempo, aunque nosotros en los contextos en los que nosotros nos encontramos no vamos a ver ese tipo de persecución, sí ocurre que cuando los creyentes se meten con seriedad en tomar los valores del reino, los valores del evangelio, y los plasman en sus familias, los plasman en sus hogares, en sus lugares de trabajo, los plasman en sus comunidades, muchas veces hay retos social, cultural fuerte en contra de estas personas. Y dentro de eso, creo que te da las claves para decirte, sí, en el mundo hay sufrimiento, sí hay aflicción, y después dice, se va a usar para testimonio, pero después te da algo muy importante, que creo que que es la próxima película, que nos comienza entonces a traer un poquito de luz acerca de cómo es esto, y especialmente cómo termina, si lo puedes leer ahí. Proponed, verso 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se le opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y creo que lo más interesante ahí es que después que te dice que están pasando todos esos momentos de guerra, de aflicción, de situaciones muy dolorosas y muy difíciles dentro del contexto de la experiencia de vida como cristiano, y te dice que eso se va a hacer de testimonio, después te dice, no pienses en cómo le vas a contestar cuando te vengan a buscar, porque yo les daré palabra. Y esa idea de que yo les daré palabra es el mismo acompañamiento que podríamos pensar acerca del Espíritu Santo, del Paracleto que está con nosotros, que nos ayuda y nos acompaña en la vida. Así que es la idea de decir, aún en medio de esos momentos difíciles de la vida, Dios está presente en nosotros, con nosotros. No es como que estamos desamparados en medio de eso. Dice, estás viviendo todo esto y aun cuando te busquen, no estés rompiéndote la cabeza, llenándote de ansiedades, de qué voy a aquí, si pasa esto y si pasa aquello y si pasa lo otro, sino que está tranquilo. Cuando llegue ese momento, yo estaré con ustedes, les daré palabra, y esa idea es el acompañamiento mismo del Espíritu Santo en medio de la vida del sufrimiento del ser humano. Es un llamado absoluto a la confianza en que Dios va a proveer incluso la ayuda al momento de la necesidad absoluta. Pero hay una contraposición que es la parte que a mí más me encanta del texto. El texto te viene diciendo, incluso los van a matar, su familia los va a entregar, y algunos de entre ustedes van a morir. El texto después de algunos de ustedes, entre ustedes va a morir. El texto próximo, el próximo versículo dice, pero ni un cabello, no sé cómo es que lo dice exactamente, pero ni uno de sus cabellos será tocado. Esa es mi versión. Y antes que hables del cabello, cuando habla específicamente de que alguno de ustedes será matado, recuerda que como está escribiendo para el tiempo de Lucas, el pueblo cristiano está pasando un momento, el pueblo judío y el pueblo cristiano está pasando un momento muy difícil en este tiempo, más que todo
por lo que hablamos acerca de que ya esto es después de la destrucción del templo y esta comunidad muy probablemente está siendo perseguida. No, pero olvídate de la destrucción del templo, del cristianismo. El cristianismo, ¿en qué punto el cristianismo no recibió persecución en medio de todo esto? Claro, y que en medio de eso dice, algunos de ustedes serán, van a morir, o algunos de ustedes los va a entregar hasta el padre o un hermano. Tú sabes, es la realidad, te está describiendo la realidad que están viviendo ese pueblo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo tú cuajas esas dos ideas juntas? Qué idea tan espectacular de poder decir el autor en Lucas, teniendo esta idea tan pastoral de decir, a pesar de estos momentos difíciles de la vida, a pesar de todos estos momentos de crisis que estamos viviendo, el Señor está con nosotros, que sabe hasta lo más efímero de lo que nosotros podíamos pensar, hasta nuestros cabellos. O sea, que el Señor tiene cuidado del todo de nosotros, aún en medio de esos momentos de tristeza, dolor y sufrimiento. Me gusta, me parece que es un buen tema para la predicación. Claro. Yo no lo veo así. ¿Cómo tú lo ves? Yo veo cuando dice, ¿verdad? Me equivoqué en lo que te dije. Después él no matará a alguno de vosotros, dice, y seréis aborrecidos por todas las cosas de mi nombre. Ajá. Y entonces cierra con esa idea antes del cierre de la pericopa completa. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Yo pienso que le quita, y en alguna manera haciendo continuidad de lo que hablábamos la semana pasada, le quita el peso a la inmediatez del proceso y ese es el asunto de la esperanza apocalíptica. Claro. Y dice, si tú vas a morir, ni un pelo te tocará. Está hablando de que hay una esencia de lo tuyo que es más grande, que prevalece independientemente de que tu cuerpo se muera. Uh-huh. Así que no solamente está haciendo presente en cada instante de la experiencia del sufrimiento, como por ejemplo que te lleven ante el juez y que Dios va a poner en tu boca la palabra correcta, en tu mente para el argumento correcto, ni siquiera te prepares que Dios va a estar, sino que incluso si te matan... Pero para predicar sí, para eso ves domingo a domingo. Para predicar sí. Y obviamente es un lenguaje que también tiene unos elementos de lo poético. No está dicho para que no te prepares a nada. Está para que tengas una certeza de confianza. En medio del sufrimiento, yo estoy contigo. Para una certeza de confianza. Claro. Pero incluso si toca la muerte, la esperanza de algo mayor, la esperanza de que Dios estará en medio y que prevalecerá Dios sobre la vida, incluso ante la muerte, se manifiesta en ese texto. Y entonces hay un cierre bien bonito que, verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma, que va en acorde directo con toda la conversación que se está teniendo, porque Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes ven esto, ni siquiera piedra sobre piedra quedará. Y los discípulos lo que empiezan a hacer es una discusión de impaciencia, de ansiedad. Les empieza a decir, pero danos las señales, pero claro. ¿Cómo es? ¿Pero cuándo es? Es un asunto de la prisa, de la urgencia. Y Jesús le está diciendo, mira, con paciencia, es que este proceso de fe, de la experiencia, de la fe, de la religiosidad, Jesús no habla en ese contexto la cuestión de la religiosidad, pero para efectos nuestros, este proceso de la perseverancia, de la fe, es un proceso que se tiene que llevar con paciencia. También el aspecto de la perseverancia, de la fe, que se lleva con paciencia en medio de los momentos duros y de dolor. Y creo que eso es un momento y un contraste muy fuerte entre lo que es cuando estoy sufriendo y Dios me dice, bueno, sí, yo voy a estar contigo, pero también en medio de esto, pues vamos a pasar estas situaciones, pero lo vamos a hacer en medio de eso que siendo pacientes, ¿no? Y a veces es contrastante eso, una cosa con la otra, ¿no? Yeah. En los procesos difíciles de la vida los vamos a vivir, pero dice, sus almas serán ganadas ¿con qué? Con paciencia. Así que estos momentos difíciles los viviremos como parte del fruto del Espíritu Santo. Es como la manera en cómo podemos sobrepasar estas cosas. Brevemente entonces, ¿cómo lo vas a predicar? ¿Cómo lo voy a predicar? Yo creo que me voy más en el aspecto de la situación del templo, como lo que mencioné en el principio, pero me gusta mucho el aspecto de hablar acerca de aquellas cosas que son derrumbadas, que aquellas cosas que vemos que me turbé, aquellas cosas que están en lo externo, que nos maravillan y que nos hacen mirar y enfocarnos en eso, cuando en realidad no necesariamente eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Esa es la gran pregunta. Aún en medio de los sufrimientos, ¿qué es lo más importante? Aún en medio de aquellos momentos difíciles de persecución, aún en medio de aquellos momentos cuando no tan siquiera sé qué decir, ¿qué es lo más importante? Y al final terminar cerrando y con el aspecto de decir, con paciencia guardarán sus almas. Creyendo que con el fruto del Espíritu Santo, que el Señor está con nosotros, Él estará en medio de nuestra vida, y ese fruto del Espíritu Santo es el que nos ayudará a continuar
La esperanza y la fe. Súper lindo. Yo voy a voy a tratar de hacer un poquito de continuidad a lo que se trabajó la semana pasada. Claro. Y voy a hacer el énfasis de que incluso, muy parecido por donde tú vas, de que incluso en los sufrimientos más tremendos de la vida, Dios está con nosotros y que incluso cuando me enfrento a la muerte no tengo nada que temer porque en esa presencia de Dios sobre mi vida ni un pelo, ni incluso ante la muerte de mi vida será tocado. Claro que sí. Y lo de la paciencia lo voy a dejar en suspensivo porque lo voy a traer dentro de cuando le esté narrando a la iglesia de qué se trata el texto. Hablo de la paciencia como que al principio, pero lo cierro con el golpe de ni un solo pelo, incluso ante la muerte, ni un solo pelo. Claro. Y lo que es de este tiempo... Y queda precioso porque queda recortadito, ¿entiendes? Sí, me recorté para el segundo episodio. Oh, ya ves. Ya vi. Ni un solo pelo será tocado en el contexto de que incluso ante la misma muerte, ni siquiera la muerte misma, porque el ser humano no entiende un proceso de vulnerabilidad mayor que la ausencia del ser. Incluso en la ausencia del ser material, ni siquiera ahí Dios abandona a su gente. La esperanza entonces de la resurrección, como hablábamos el domingo pasado. Yo no lo voy a llevar hasta la resurrección, con todo y que el tema primordial es de la resurrección. Sí. Yo no lo voy a llevar hasta ahí, yo lo voy a dejar en el tema de la esperanza. Y obviamente la esperanza, ¿a qué estoy aludiendo? A la resurrección. Claro. Pero yo lo voy a dejar ahí porque me parece que es la tensión temática más bonita del texto cuando dice, mira, no importa ni aunque te mueras, ni aunque te maten, Dios va a permitir que algo te pase. Y esa idea está brutal. Bello. Esto es domingo a domingo, corillo. Domingo a domingo, este es nuestro segundo episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Creo que ya debemos decirles, denle like, denle subscribe, mándeselo a... Dele share, mándaselo a todo el mundo que usted diga, contra este presentador le gusta la escritura. Y siempre, si usted tiene duda, pregúntele a su obispo, pregúntele a su pastor, pregúntele a su superintendente o llame a Luis. No, llame a Febo. O si no, escriban en el comentario. Febo les va a leer. Yo los he estado leyendo los 4 comentarios que lo hice tú. Muy bien, muy bien. Ahí, charaba a los demás de la iglesia que comentaron también. Muy bien. Mi nombre es Samuel Febo, Iglesia Metodista Villafontana. Luis Santiago Torres, Iglesia Metodista de la Transfiguración en Santurce. Nos vemos la semana que viene en Domingo a Domingo. Os veo, corillo.